en Shirley Radio. Por Onda, la superestación. Bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó el día viernes que firmará el decreto para eliminar el impuesto a las grandes transacciones financieras, el IGTF, que obligaba a los empresarios a pagar un tributo de 2% en bolívares. Eso sí, entiendo que según la información publicada, el impuesto del 3% en dólares se mantiene. He invitado a Asdrúbal Oliveros, entre otros temas, ¿no? Bueno, este es el noticioso, el tema del IGTF, pero bueno, definitivamente estamos en tiempo electoral y, bueno, economía y política hasta ahora no se ha logrado que se desvinculen, ¿no? Eso va de la mano. Es un gran debate que siempre tienen los economistas. Y bueno, lo he invitado para que hablemos precisamente de este y otros temas. Asdrúbal Oliveros, buenos días y bienvenido. Qué gusto. Buenos días, Shirley, un placer estar en tu programa. Por favor, bueno, hablemos, entendamos un poco este anuncio que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, sobre todo si, bueno, con esto quizás se logra el incentivo de que el bolívar pueda tomar fuerza en la economía más allá de de la economía dolarizada, desordenada, que ha venido gestándose en Venezuela en este último tiempo, ¿no? Sí, varias cosas con ese comentario inicial. Fíjate, ya incluso cuando se diseñó este impuesto, que como tú lo has señalado, digamos, hay un impuesto diseñado para pagar en bolívares, que era de 2%, donde solo estaban contribuyentes especiales o personas jurídicas, y tenías el impuesto de 3% para dólares, donde no solamente eran personas jurídicas, sino también personas naturales. Ya allí fue como el primer elemento donde buscas forzar el uso del bolívar, porque la tasa en dólares era mayor y adicionalmente la base de recaudación era más amplia, porque incluía a las personas naturales. Esto, por supuesto, se suma a esa visión del gobierno de privilegiar el uso de los bolívares. De hecho, el universo de transacciones en bolívares ha aumentado en los últimos. Nosotros hacemos seguimiento de esto a través del estudio de transacciones en Venezuela, que lo hacemos 2 veces al año. Volveremos otra vez a campo en octubre, el último lo hicimos en febrero, y ya en febrero los pagos en bolívares representaban cerca del 55% del total, ¿no? Si tú tomas 2019, 2020, en ese momento los pagos en bolívares estaban en torno al 40%. Entonces estás viendo un aumento en el uso transaccional del bolívar. También la reducción de la inflación y la estabilidad cambiaria contribuyen a que la gente tenga un poco más de confianza. No sé si sea la palabra O quizás confianza. apertura, ¿no? Apertura me gusta más, Sí. efectivamente, que la gente tenga un poco más de apertura para el uso de los bolívares, bueno, porque no ves que hay una devaluación muy fuerte y los niveles de precio no crecen como crecían en el pasado. Pero es obvio que hace falta mucho más para, digamos, corregir los desequilibrios de esta economía, que en esencia es una economía, Shirley, multimoneda. Es decir, es una economía donde tú usas los bolívares, pero también están los dólares, están el euro. Si te vas hacia la zona fronteriza con Colombia, el peso colombiano. En el Táchira, el uso del peso es muy extendido. Si te vas a la frontera con Brasil, ves presencia de real brasileño y adicionalmente de oro por toda la dinámica del arco minero. Entonces, en este país conviven diferentes signos monetarios, además del bolívar, y donde la gente, obviamente, sus mecanismos de protección no necesariamente están en bolívares, Claro, ¿no? pero se convierte quizás en, cuando hablamos de la apertura, es por el tema transaccional diario, porque por capacidad de ahorro la gente, Total. o sea, al final la pregunta es si el empleado está dispuesto con respecto a las empresas a recibir su pago, digamos, su remuneración económica, el sueldo o el salario en bolívares hoy en día. Bueno, ahí hay que recordar, y perdóname la clase, pero creo que es pertinente, Ujú. que el dinero tiene en esencia 3 usos. Es
medio de intercambio, que es lo que estamos hablando, se usa transaccionalmente y ahí el bolívar pues, ha cobrado relevancia, pero tiene dos usos adicionales. El segundo uso es lo que llamamos unidad de cuenta, es decir, en qué moneda expresas tú las cosas. Y ahí te das cuenta que el bolívar ha perdido mucho peso. Si tú le preguntas a cualquier persona hoy en Venezuela, te da un precio, te da cualquier referencia en dólares. Lo ves en los anaqueles, te das cuenta que la mayoría de los precios están expresados en dólares. Nosotros que hacemos seguimiento a esto, pues alrededor del 92% de los precios que tú ves en el anaquele están en dólares, a pesar de que usen la famosa frase REF, ¿no? Entonces, ahí ha perdido fuerza. Y el tercer uso, que es reserva de valor, muchísimo más, tú lo estás diciendo. O sea, la gente no ahorra, no guarda en bolívares. O sea, en todo caso, los cambia, los lleva a dólares, cualquier expresión de ahorro o prefiere guardarlo en un bien, Sí. ¿entiendes? A lo mejor si tienes un exceso de dinero, no es la mayoría de los venezolanos, dice me voy a comprar un apartamento, me voy a comprar un carro, incluso hay gente que tiene ese criterio, en vez de pensar, bueno, un criterio de ahorro con bolívares, eso no existe, eso se ha perdido. Entonces, de los tres usos que tiene el dinero, la verdad que en dos de ellos el bolívar ha perdido muchísimo peso, pero sigue siendo relevante, como tú lo has señalado, desde la perspectiva transaccional. Ahora, más allá de esto, y yo sí creo que el anuncio es positivo, es decir, la verdad que, digamos, la presión tributaria, y es donde quiero llegar, es muy alta en Venezuela. Ahora, ¿qué cosas son pertinentes decir? Bueno, número uno, no hay una derogación como tal. Lo que hay es una especie de licencia por un tiempo que no está definido, donde se decidió que el impuesto tenga una tasa de cero, es decir, que no se cobre, pero sigue vigente. Es decir, que el día de mañana puede ser una gaceta volviéndolo a restablecer, ¿no? Entonces ese es un primer punto. Segundo, este impuesto es menos distorsionante que el impuesto de las grandes transacciones en dólares, porque además es un universo mucho mayor de personas que están sujetos a ello y que es risible que tú por pagar un café en $5 tú tengas que pagar un impuesto que en su título lleva la frase grandes transacciones. O sea, qué gran transacción. Tomarse O un sea, es café. risible y la verdad que diera risa si no lo padeciera la gente. Lo que quiero decirte con esto es que es un impuesto en extremo regresivo. O sea, no solamente lo paga una persona de alto poder adquisitivo, sino las personas que en su día a día tienen moneda dura, el que recibe la propina y le está siendo pechado por ese impuesto. Fíjate, Shirley, de los pagos en divisas, el 70% se hace en efectivo. Entonces, muchísima gente tiene efectivo, usa el efectivo y está siendo pechada por este impuesto. Entonces, ese es un elemento súper importante a revisar. Lo otro es el universo total de impuestos que hoy está pagando el sector privado. Eso yo creo que tiene que revisarse. En Venezuela tiene que revisarse la política impositiva. No estoy diciendo que no se pague impuesto, por supuesto que tiene que pagarse, pero creo que hay que revisar dónde está el equilibrio entre la sostenibilidad del Estado, y entonces también parte del debate de qué Estado queremos y qué ingresos debería tener y a qué cosas debería dedicarse, eso, bueno, en parte de la política del debate, pero también, obviamente, hasta dónde el sector privado paga impuestos sin que eso se convierta más bien en un obstáculo para que siga creciendo, para que siga invirtiendo. Yo creo que hoy la política impositiva es un obstáculo para eso y por eso tiene que revisarse. A ver, Asdrúbal, quedan 13 días exactamente para las elecciones. Y bueno, creo que es pertinente preguntar sobre todo cuál es el pensamiento hoy en día en el sector privado empresarial a propósito de las elecciones, digamos, en este ritmo de pequeño crecimiento,
crecimiento lento que se ha venido registrando. Ahorita las empresas están más cautas esperando los resultados electorales, o definitivamente, bueno, la gente el 29, bueno, el 28 vamos a votar, pero el 29 el país sigue, ¿no? Claro. Entonces, bueno, un poco cómo están pensando en este momento las empresas, ¿no? Bueno, tú lo has dicho muy bien, están en modo, para decirlo en la expresión americana, del inglés, wait and see, esperar y ver, ¿no? Están un poco, todo el mundo, no es que han dejado de operar para nada, pero las empresas están un poco pensando sus procesos mayúsculos en términos de inversión, lanzamiento, nuevas propuestas, qué pasa el 28 de julio, ¿no? Y no es, obviamente nadie está esperando que el país se acabe, ni que va a haber una hecatombe, pero sí por lo menos tener una certeza de qué rumbo va a tomar Venezuela en la dinámica política, si eso es posible. Y a mí más bien el 28 me genera unas nuevas dudas. Esto es como una caja de Pandora, ¿no? Si tú resuelves un primer paso, pero vienen otras cosas adicionales. Pero efectivamente sí hay pues esa dinámica mucho más lenta, mucho más de esperar. Hay quien ha trabajado, como todo en planificación de empresa, escenarios. Hay quienes están un poco más aprensivos, más temerosos, que les preocupa mucho más, porque también lo tienes que ver en el contexto del sector, ¿no? Si tú hablas con los sectores que han crecido en Venezuela estos últimos años, alimentos, el sector de salud. Tecnología, medios de pago, cuidado personal, son sectores que te dicen, yo sigo adelante, sigo creciendo, la verdad que esto no representa para mí un freno a la dinámica que traigo, porque no les ha ido mal en esa perspectiva. Pero hay sectores mucho más rezagados, bueno, el propio sector petrolero, la construcción, inmobiliario, todo lo que es la manufactura fuera de alimentos y medicina. Si están esperando, si hay cambios de política, para ver si esos sectores pueden repuntar, pueden recuperarse y pueden crecer. Entonces, también la perspectiva cambia dependiendo del sector donde tú estés. Si estás en uno de los sectores más golpeados, que he mencionado varios, la visión de lo que es el 28 es más un poco existencial, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Oye, ¿será que ahora sí puedo, en este nuevo contexto político, crecer y recuperar? No me ha ocurrido como le ha ocurrido a los otros sectores, ¿no? Lo otro, la inversión extranjera, ¿no? Es decir, que tanto... Sí, la inversión, mira, están muy pendientes de Venezuela, siempre, yo te diría que desde que tuvimos los acontecimientos políticos, digamos, ligados a 2019, 2020, luego el pragmatismo que el gobierno ha mostrado en algunas dinámicas de la economía, sí hay mucho interés de afuera sobre Venezuela, y estas últimas semanas mucho más. O sea, parte de la dinámica de trabajo que tenemos los economistas tiene que ver con la atención de clientes internos, pero también de empresas de afuera que están expectantes de lo que pueda pasar. Hay áreas, digamos, más críticas que otras o mayor de interés que otros. Todo lo que tiene que ver con petróleo, con gas, con minería, sí hay muchísimo interés, porque bueno, sabemos el potencial enorme que tiene Venezuela, y creo yo que esos sectores van a ser los que van a capitalizar crecimiento, es decir, esos van a ser los impulsores que pueden arrastrar a otros sectores, y efectivamente todo el mundo está expectante de lo que pueda pasar, ¿no? Bueno, te agradezco mucho, Asdrúbal, que hayas madrugado por nosotros. Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. Hemos hablado de la eliminación del IGTF, del 2% para pago en bolívares, el de, como bien dice, no es la eliminación per se, es llevado a 0%, es decir, que eventualmente eso podría retomarse. Lo que sí queda claro es que no va a ser cobrado si usted paga en bolívares, más si paga en dólares se mantiene el 3%. Efectivamente. Bueno, te agradezco mucho, Asdrúbal. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. No, gracias a ti.